Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo 2 y vamos a hablar sobre las clasificaciones naturales. Nuestro grupo está integrado por Pamela Blasio, Sole Contreras, Federic Manobanda, Leslie Soriano, Michelle Kitisaca y mi persona Arvin Figueroa. A continuación les voy a hablar sobre la introducción. Basado en relaciones de afinidad naturales entre las plantas tal como existen en la naturaleza, se agruparon de acuerdo a su parecido, intentando estudiar todas las características de las plantas y por ello se utilizó toda la información disponible que se tenía en ese entonces. Las características florales no eran consideradas más importantes a los fines clasificatorios que las características vegetativas, hasta que se hubiera probado que lo eran. La palabra natural se aplica a los sistemas que reflejan las relaciones filogenéticas. Dentro de las clasificaciones naturales, uno de los representantes más importantes para este sistema es el botánico francés Antonio Laurent de Jussieu, nacido en 1748 y fallecido en 1836. Es importante su trabajo ya que es uno de los pioneros en hacer clasificación de plantas con flores. Su trabajo es importante debido a que en la actualidad todavía sigue en uso algunas de estas clasificaciones. También su investigación fue basada en un trabajo de su tío realizado por el botánico Le Bernard de Jussieu. Eh, en su investigación propuso la clasificación de plantas en acotiledonas, dicotiledonas y monocotiledonas. También las describió en familias y géneros. A estas las agrupó tanto en clases y las dividió en 15 clases y 100 órdenes naturales. Su publicación Genera Plantarum, publicada en 1789, fue una de las más importantes ya que ayudó a futuras investigaciones de clasificación y una de las que se encuentra dentro de la clasificación de plantas presentadas en el Código de Nomenclatura Botánica. Para este trabajo de investigación experimental tuvo acceso a diferentes herbarios y, y centros botánicos. Muchos de botánicos de la época no confiaban totalmente en su trabajo ya que seguían al botánico Linneo a su primera clasificación. Sin embargo, Laurent, gracias a su investigación basado en el valor relativo de sus características, también sirvió para los sistemas naturales de taxonomía. Gracias a eso, pudo hacer su investigación y 5 años más tarde hizo la investigación para este libro. Mitchell Adamson, 1727-1806. Fue un botánico, micólogo, albólogo francés de origen escocés. Una de sus obras más importantes fue La familia de las plantas, que se publicó en 1763. Esta se basa finalmente en el concepto de la familia, una unidad taxonómica sugerida temporalmente por John Gray. Para Adamson, todas las características deben ser tenidas en cuenta en la clasificación y entre ellos deben tener la misma importancia en la elaboración de un sistema. Siguiendo esta premisa, él utilizó 65 caracteres y creó 65 sistemas de clasificaciones diferentes, estableciendo según su concordancia sugeridas 58 grupos naturales con categorías de familia. 38 de ellas todavía son reconocidas. Propuso un sistema multivariado de clasificación que otorga con igual importancia a todas las características de las plantas, pues este sistema predictor de la taxonomía numérica. Vamos a definir qué es una taxonomía numérica. Pues esta taxonomía numérica representa un intento de clasificar a los organismos basándose en la similitud global, normalmente establecida sobre los caracteres morfológicos u otros rangos notables, sin tener en cuenta su filogenia. Como podemos ver en la imagen, una taxonomía vegetal, por ejemplo, del reino Plantae, que se divide en dos, puede ser briófitas y taliolófitas.
Como podemos ver, esta fue una de las clasificaciones de Michel Adams. Pues las bioticias, plantas no vasculares, como pueden ser los helechos, hepáticas y anticeras. Y traqueofitas, como pueden ser las plantas vasculares, las cuales pueden ser pteridofitas que producen semillas y espermatofitas que no producen semillas. Dentro de las espermatofitas encontramos el grupo de las gimnospermas y angiospermas. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre Agustín Píramos de Cándore, 1778-1841. Bueno, pues Agustín fue un botánico suizo especializado en briología y heterodología. Él dividió las plantas en dos grupos principales, celulares y vasculares. En esta clasificación incluye los helechos entre las plantas vasculares endógenas o monocotiledones más conocidas, y en las plantas celulares o sin cotiledón las divide en folíceas, como son los musgos y las hepáticas, y bueno, también las sin hojas, lo que son los hongos, líquenes y las algas. Agustín dio importancia a los caracteres anatómicos, además de los morfológicos, y bueno, pues su tendencia principal era el dar igual al mismo carácter, al menos en taxones relacionados. Su Produmus cubrió las especies de dicotiledonas conocidas en el mundo para estas fechas, entre un alrededor de 58.000 especies en 161 familias. Bueno, pues aquí también incluyó algunas de las gimnospermas. Bueno, Agustín fue un profesor de la Universidad de Montpellier y bueno, también fue fundador del Jardín Botánico de Ginebra. Él empezó a interesarse en lo que es la botánica mientras seguía la carrera de medicina en París. Bueno, su sistema complementaba el método a inicios de lo que era años antes por Anthony Laurent de JCEU. Este fue pues elegido por la mayoría de botánicos de su tiempo frente a lo que fue el sueco Carlos Linneo. Bueno, pues su obra más ambiciosa fue Regni Vegetabilis Systema Naturale, y en español es Sistema Natural del Reino Vegetal, que bueno, a partir del segundo tomó un rebautizo como Prodrumus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis 1824-1839. Y bueno, también para recordar de que, bueno, pues fue él conocido como uno de los fundadores con Linneo en el sistema taxonómico moderno para poder clasificar las plantas. Robert Brown fue un botánico, cirujano y paleobotánico escocés que realizó importantes contribuciones a la botánica, en gran parte por el uso del microscopio. Sus contribuciones más importantes son el nombramiento al núcleo celular y al flujo citoplasmático, que con ayuda del microscopio logra divisar dentro de cada célula una mancha gris, tal cual estaban en los escritos de Lowick y los dibujos de Baumer. Mientras el flujo citoplasmático en las células vegetales, los cloroplastos se mueven con la corriente hasta conseguir una absorción óptima de la luz para la fotosíntesis impulsada por la fuerza del citoesqueleto. También el movimiento browniano fue un fenómeno que divisó cuando examinaba granos de polen suspendidos en agua bajo microscopio, observando pequeñas partículas conocidas ahora como aminoplastos, o sea, orgánulos del almidón, y esperosomas, orgánulos de lípidos que eran expulsadas del polen, ejecutándose un continuo movimiento nervioso, descartando que el polen es un organismo vivo. Esta teoría no sería explicada hasta finales del siglo XX por Albert Einstein, que describió matemáticamente este fenómeno, nombrándolo en su honor. Donde se toma más relevancia es en el siglo XIX, cuando se integra una misión en las costas australianas como naturalista, encontrando recopilar más de 3.500 muestras de especies autóctonas en las islas Desertas, Madeiras, Cabo de Buena Esperanza y Australia, de las cuales más de 2.000 eran especies nuevas y más de la mitad eran orquídeas, publicando 5 años después su obra Introducción a la Flora de Nueva Holanda, que se convirtió en el máximo exponente de la botánica y el estudio más completo de la flora australiana, publicando seguido El orden natural de las especies de plantas Proteaceae, una significativa contribución a la sistemática del género Proteaceae, y a partir de aquí introdujo la distinción al concepto de gimnospermas, plantas vasculares que producen semillas,
y angiospermas, que reciben polen en la superficie y no en el óvulo. A modo de homenaje, muchas especies de plantas australianas se conmemoraron con su nombre, como el género herbáceo de Australia, Brunonia, y en numerosas especies como la Eucalyptus brownie, la Vacantia brownie, la Tetrotium brownianum, en el cual es un musgo que descubrió mientras era estudiante. También hizo contribuciones taxonómicas, erigiendo una familia de plantas que aún se utiliza en la actualidad como la Araceae, y numerosos géneros y especies como la Livistona, plantas australianas, fruto de su exploración en este continente. Yo les voy a hablar un poco sobre quiénes fueron George Bentham y Joseph Dalton Hooker. George Bentham fue un botánico inglés, el cual no tuvo sus estudios básicos ni superiores. A la edad de 7 años ya sabía hablar 4 idiomas, los cuales eran francés, alemán, ruso y sueco. Se interesó por la botánica, la jurisprudencia y la lógica. Su primera publicación fue el catálogo de las plantas autóctonas de los Pirineos y bajo Languedoc. Por otro lado, Joseph Dalton Hooker fue un botánico y explorador británico, el cual demostró un interés por la descripción de las plantas. Además, navegó como ayudante en el Erebus y fue el cirujano del barco. También tenía la misión de recolectar especímenes zoológicos y geológicos. La publicación que hicieron con George Bentham y Joseph Dalton Hooker fue sobre las especies de las plantas conservadas como ejemplares por primera vez en el herbario de Kewensin. Además, George Bentham y Joseph Dalton Hooker crearon un importante sistema de clasificación de angiospermas. Dividieron las plantas con semillas en 3 clases: dicotiledóneas, semillas con 2 cotiledones; gimnospermas, semillas expuestas; monocotiledóneas, semillas con un cotiledón. Estas también se dividen en subclases: polipétalas, gamopétalas y monoclamideas. Bueno, esto ha sido toda la presentación del grupo número 2 sobre las clasificaciones naturales. Esperamos que esta información sea de su agrado. Muchas gracias por su atención. Esto fue el grupo número 2.